¿Alguna vez pensaste que podríamos llegar a viajar más rápido por la Tierra que por el mismo cielo? Pues bien, China no solo se hizo esta pregunta, sino que ya la está respondiendo con hechos. Bienvenidos a una historia en donde el futuro del transporte no solo avanza, sino que literalmente levita. Y prepárense porque nos adentraremos en uno de los procesos tecnológicos más ambiciosos de las últimas décadas. Se trata de la expansión del sistema de trenes Maglev en China. Este no es un proyecto cualquiera, déjenme decirles. Detrás de cada detalle hay una jugada estratégica. Es el reflejo de cómo una nación logra transformar su infraestructura, fortalecer su economía y proyectar una visión de largo plazo en un mundo en donde muchos países hoy en día siguen debatiéndose si invertir en más carreteras o actualizar sus aeropuertos sea lo más prioritario. Detrás de cada detalle hay una jugada estratégica. Quédate porque esto no es solo noticia, es poder. Comencemos respondiendo una pregunta muy importante para este tema. ¿Qué es exactamente un tren Maglev? El término Maglev es la abreviatura de levitación magnética. Describe un sistema de transporte donde el tren flota sobre la vía sin tocarla gracias a campos magnéticos que eliminan la fricción con este. Estamos hablando de tecnología de punta, pues fundamentan su movimiento en un motor lineal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que permite que bobinas instaladas a lo largo de la vía interactúen con los imanes del tren para impulsarlo hacia adelante a altas velocidades. Además de lo anterior, miren esto, los trenes Maglev suelen tener un diseño aerodinámico para reducir la resistencia del aire. Ahora, en términos de mantenimiento, también es muy importante que tengamos en cuenta que al no haber contacto físico entre el tren y la vía, se reduce considerablemente el desgaste de los componentes como ruedas, rieles y frenos, entre otros muchos más. Aunque consume mucha energía para poder acelerar y alcanzar su velocidad máxima, su diseño aerodinámico permite una buena eficiencia a la alta velocidad. Y sí, aunque todo lo anterior suena muy interesante, también debemos poner en consideración algunos elementos, sobre todo si estamos hablando de los costos de inversión inicial. Pues los trenes Maglev, primero, no pueden reutilizar las vías férreas que ya existían en el país en cuestión. Necesitan construirse nuevas vías por las cuales estos transiten y como ustedes ya habrán entendido, pues al ser magnéticas es una tecnología mucho más costosa. Y en tercer lugar, son unas vías que necesitan alimentación de energía eléctrica constante precisamente para que este sistema funcione, por lo cual no solo estamos hablando de inversión en nueva infraestructura, sino que además una carga energética bastante considerable. Bueno, y como sé que ya están intrigados con el tema, respondamos otra cuestión. ¿Cómo llegó el sistema Maglev a China? Todo comenzó a partir de una alianza estratégica entre China y Alemania cuando a principios de los 2000 el gobierno chino firmó acuerdos con la empresa germana Transrapid, la cual se consideraba como la pionera a nivel mundial en este tipo de trenes desde la década de 1960. A través de transferencias tecnológicas y empresas conjuntas, China accedió a décadas de experiencia acumulada por ingenieros alemanes que ya habían construido trenes de prueba capaces de alcanzar hasta los 260 km por hora, mientras que muchos países aún operaban con locomotoras diésel de los años 50. Lo interesante y a mi parecer también un poco triste es que Alemania, aunque fue pionera en esta tecnología, no logró consolidarla comercialmente. Miren, los altos costos, las normativas ecológicas rigurosas y la falta de apoyo político mantuvieron al Maglev en fase experimental y no permitieron que se consolidara como un medio de transporte para ese país. Ahora, lo bueno de todo esto es que este estancamiento no significó el fin de la historia de este tipo de trenes. China, consciente del valor de esa experiencia, decidió retomar el testigo y seguir adelante con esta iniciativa.
Y para lograrlo, la República Popular de China no solo firmó acuerdos con la empresa Transrapid, sino también con el gobierno alemán. Y a partir de la consolidación de empresas conjuntas y poder aprender de todo el conocimiento de los ingenieros alemanes, los chinos pudieron proyectar su propio camino hacia el futuro en todo lo que tenía que ver con este sistema de transporte terrestre. Y así fue como se concretó la línea Maglev de Shanghái, inaugurada en el año 2004. Esta logró conectar el centro de la ciudad con el aeropuerto, una distancia no menospreciable de 30 kilómetros que se podía recorrer en apenas 8 minutos. Y aunque seguro tú ya has podido escuchar sobre esta práctica, este logro fue posible gracias a la táctica sistemática implementada por China que se ha llegado a conocer como adquisición de experiencia estratégica. No es más que una metodología mediante la cual el país asimila, adopta y finalmente internaliza tecnologías avanzadas que provienen de otros países para poderlas integrar al tejido de su propia innovación nacional. En el caso del tren Maglev, esta estrategia no solo le sirvió para poder asimilar una tecnología que era supremamente avanzada para la época, sino que a partir de esto poder construir sus propios sistemas, mejorarlos y lo más importante aún, poderlos adaptar a las necesidades internas del país. Habiendo dicho lo anterior, entonces comprendamos cuál es el rol del Maglev como una pieza fundamental dentro de una estrategia nacional. El primer hito en esta transición hacia la independencia tecnológica llegó en el año 2016 con la inauguración del Changsha Maglev Express, la primera línea que se podía considerar como desarrollada integralmente con tecnología china. Con una longitud de 18.5 kilómetros y una velocidad inicial de 100 kilómetros por hora, este sistema no solo marcó un avance práctico en transporte urbano, sino que también simbólico para este país, pues demostró con muchos méritos que China sí podía diseñar, podía construir y podía operar su propia tecnología Maglev sin depender de otro país. Gracias a este primer experimento, en los años siguientes se dieron cuenta que el sistema podía ser mejorado constantemente y asimismo que podían dotar a sus sistemas de transporte de velocidades más altas, incluso hasta de 160 kilómetros por hora, lo que les daría la confianza suficiente para empezar a proyectar nuevas rutas hacia otras ciudades. No en vano, en el 2017, Pekín también se sumaría a esta revolución local con la puesta en marcha de la línea S1. Esta fue conocida como otro proyecto urbano basado en esta tecnología ya apropiada por ellos. No es fortuito entonces que este segundo caso llegara a reforzar aún más la capacidad china tanto en producción como en gestión operativa y asimismo consolidando al país como un actor autónomo en el diseño y explotación de trenes de levitación magnética. Sin embargo, el salto más ambicioso llegaría en el 2021 cuando la empresa CRRC Qingdao Xifang presentó al mundo el CRRC 600, el tren magnético más avanzado desarrollado completamente en el territorio chino. Diseñado en esta ocasión con un enfoque netamente de servicio interurbano, este modelo logró alcanzar velocidades cercanas a los 600 km por hora durante sus pruebas iniciales. Y no cabe duda que es por esto que muchos analistas consideran que su nombre no es casualidad, pues refleja el objetivo claro de China de convertirse en el estándar global para trenes Maglev de alta velocidad. Actualmente se siguen realizando ensayos en Shanghái y su implementación comercial se espera para mediados de este año, es decir, el 2025, lo que marcaría un nuevo hito en la carrera por el transporte terrestre ultra rápido. Lo anecdótico de todo esto es que China no se ha conformado con lo que les he contado. Y es ahí donde cobra relevancia la pregunta que les hice al inicio del video. Pues el país ha comenzado a explorar sistemas aún más avanzados como son los trenes Maglev que operan dentro de tubos de vacío. Esta tecnología busca minimizar al máximo la resistencia del aire, permitiendo velocidades teóricas de hasta 1000 km por hora.
Aunque este concepto seguramente te recordó el famoso proyecto de Hyperloop de Elon Musk, la verdad es que China va muy adelantada en las pruebas sobre esta materia. Desde el 2019, en diferentes universidades e institutos tecnológicos se vienen construyendo túneles de vacío para poner a prueba esta tecnología de punta. Estoy seguro que si China logra unos avances significativos, podría ser el primer país en redefinir cómo nos movemos o transportamos sobre la Tierra. Bien, creo que este video no podría ser objetivo si no conversáramos un poco sobre lo que ha pasado en el resto del mundo en términos de trenes magnéticos. Pues la cosa va así, y es que mientras que China impulsa trenes maglev urbanos, regionales y por supuesto con características muy futuristas, Estados Unidos aún no cuenta con una sola línea operativa. El proyecto que más cerca estuvo de permitirles a los estadounidenses contar con un sistema de transporte como este fue el que se conoció como el Northeast Maglev, y este estuvo diseñado para conectar a Washington DC con Nueva York pasando por Baltimore. Pero como tantos otros intentos en ese país, esto fue un proyecto que se quedó estancado en bloqueos políticos, disputas financieras y una falta de visión estratégica a largo plazo. Europa, por su parte, aunque pionera en ferrocarriles de alta velocidad, ha optado por mantener y perfeccionar su red existente, priorizando así la eficiencia sobre la innovación disruptiva. Además, muchos países de manera autónoma, aunque también desde la Comisión Europea, se ha optado por centrar los esfuerzos en todo lo que tiene que ver con movilidad eléctrica automotriz, dejando así el maglev en un segundo plano. Hablemos de Japón, pues por su parte es el padre del tren bala moderno y esto es indiscutible. Su ícono, el Shinkansen, marcó historia y hoy su tren maglev serie L0 establece récords, alcanzando los 600 km por hora y convirtiéndose en el tren tripulado más rápido del mundo hasta el momento. Sin embargo, y es que teniendo un territorio más pequeño y dividido en 4 islas principales, el maglev no es una urgencia para los japoneses. Y es así como en este escenario global, China emerge como el único actor dispuesto a convertir el maglev en una realidad, en una estrategia nacional. Y es que gracias a esto, hoy lidera el ranking mundial en kilómetros de alta velocidad con más de 44.000 kilómetros de vía, lo que la hace la red más extensa del planeta. Para que lo puedas dimensionar, si sumaras todas las líneas de alta velocidad del continente europeo en su totalidad, ni siquiera llegarías a la mitad de lo que China ya tiene en funcionamiento. Pero ojo, no se trata solo de números, ni siquiera solo de tecnología. Es algo más que podríamos denominar como una apuesta integral, pues el impacto económico de estos sistemas es bastante profundo y estratégico. Genera conectividad entre regiones, aumento en el turismo, comercio, inversión y el valor inmobiliario como ya se ha podido establecer. Y es que es bastante obvio que la reducción en tiempos de traslado impulsa productividad, integración laboral y nuevos polos industriales. Y no menos importante, detrás de todo eso hay empleos reales, en investigación, en ingeniería, en construcción, manufactura y, obvio, operación de los sistemas. Pero miren, todo esto no ha venido gratis. La construcción, por ejemplo, solo de la primera línea, que fue la de Shanghai, demandó una inversión cercana a los 1.300 millones de dólares para poder cubrir los 30 kilómetros que ésta posee. Una cifra alta, claro que sí, no cabe la menor duda, pero comprensible al mismo tiempo si consideramos que se trató de un proyecto pionero y que estuvo basado, como ya les conté, en tecnología extranjera y con enormes retos de adaptación local. Ahora, desde hace algunos años atrás, por el contrario, con el dominio tecnológico interno, los costos lograron bajar considerablemente. Líneas como la de Changsha y la S1 de Pekín se construyeron con menos de la mitad de esa inversión inicial,
lo que demuestra claramente que el verdadero logro chino no solo fue el tren, sino hacerlo propio, eficiente y replicable. Hoy, cuando la apuesta volvió a subir y lo que se espera es la proyección y construcción de trenes de 600 kilómetros por hora y de tipo interurbanos, se ha llegado a establecer que los proyectos podrían llegar a alcanzar cifras exorbitantes de casi 30.000 millones de dólares. No obstante, China apuesta fuerte, pues para ellos no se trata de gastar, se trata de invertir. Invertir en velocidad, en conectividad, en desarrollo y futuro. China tiene trenes que levitan. Nosotros, y me refiero a los del contexto latinoamericano, y en mi caso particular al colombiano, tenemos vías congestionadas, vuelos muy cortos y en el peor de los casos sistemas de transporte públicos ineficientes. En ese sentido, ¿crees que soñar con un sistema ferroviario moderno como el maglev sería una utopía para nosotros? O bien, si por el contrario logramos cambiar nuestra concepción sobre el desarrollo, ¿podría ser parte de nuestra realidad en un futuro? Bueno, me encantaría conocer tu opinión, déjala en los comentarios. ¿Por qué no? Si te interesa seguir conociendo cómo China está utilizando este tipo de estrategias para consolidarse como una superpotencia a nivel global, suscríbete al canal. Aquí exploramos en cada video estrategias, políticas, inversiones y desarrollo tecnológico que están modificando constantemente el nuevo orden mundial. Y que no te quepa duda que cuando un tren levita, también lo hace la imaginación humana. Lamentablemente, mi sistema de iluminación decidió tomarse ciertos recesos a lo largo de la grabación. Disculpa la oscuridad en algunos momentos. Nos vemos en el siguiente video.